en la tanqueta caímos él y yo. ¿Qué coincidencia? Alá. Entonces, pues, no puedo puntualizar si yo estaba muy asustado, qué tanto, pero creo que sí. Y creo que pues él aprovechó también ahí la coyuntura y bueno, así empezó una... Sí, porque desde ahí ya, ahí nos quedamos. Y hasta el sol de hoy ahí me jodió porque también no me lo podía mirar encima, niña. Ya no me lo quité, ¿cierto? Ya me tocó vivir con eso. Pero afortunadamente, privilegio hermoso. Yo entré a la universidad, caminaba todos los días, llegaba temprano. Lo que yo te explico mi entorno para definirte que yo era una niña vestida con ropa hecha de mi mamá. O sea, todo era más o menos así, ¿sí? Y mis sandalias podían tener hasta 10 reparaciones a veces, que las hacía mi papá además. Lo conocí a Antequera, lo que nos unió, lo que nos juntó fue eso. Él traía lo mismo. O sea, su maletica y la mía en la vida venía más o menos parecida, con una diferencia, que Antequera era un niño de estrato alto. Su padre, abogado penalista muy connotado. Su familia Antequera muy connotada en la sociedad de Barranquilla. Es decir, un niño muy bien, lo que podía llamarse en ese entonces. Pero que igual desde chiquito había tenido muchos problemas, no por malo, sino por bueno, increíblemente. ¿Por qué por bueno? Porque era tan buen estudiante siempre, que desde niño empezó a tener problemas en el colegio, discusiones, etc. Desde niño leía los clásicos, porque el papá lo castigaba y lo ponía a leer 3 páginas de Sócrates. Y cuando yo llegué a la noche, me eché el cuento a ver si entendió. Pero desde chiquito aprendió a leer él solo. Por ejemplo, este otro, que es Campos Roturados, un libro de Sherlock. Dice, la compañera es por el amor que existe, fuente de permanente inspiración. Tú con tu dulzura que se refleja en los pequeños y escrutadores ojos, en las suaves y tiernas manos, mereces esto y mucho más. Tuyo, Pepín. Y para nosotros fue algo como muy mágico, ¿no? Todo el embarazo, todo. Jugábamos mucho en la barriga. Él, por ejemplo, le echaba discursos y todo en la barriga para que opina, a ver, ¿qué opina? Tengo recuerdos cotidianos referidos a estar con él en diferentes situaciones, en mucha calma, en mucha tranquilidad, corriendo, haciendo ejercicio, jugando fútbol, lo que recordamos sobre todo en la infancia, pues, cosas de ese tipo. Por supuesto también una parte de recuerdos sobre las amenazas de la época, sobre la época turbulenta, las noticias, las bombas, los atentados, ese tipo de cosas también están ahí en la memoria. Sufragios. ¿Y qué decían esas cartas, de acuerdo? Claro, te vamos a matar, hijo de puta, malparido, comunista de mierda. En Montería le habían hecho un atentado 8 días antes a él. ¿Y cómo fue? Sí, iba para dictar unas conferencias en Montería y tenía unas reuniones también de lo del proceso de paz en ese momento. Pero el director del DAS en Montería había estudiado con nosotros, entonces tuvo por lo menos la valentía pues de decirle a Antequera, te voy a encerrar en el DAS y sales directo de aquí mañana, custodiado en el primer vuelo, no hay nada que hacer, te van a matar hoy. Y
ahí sí esta sí no la quiero yo, hermanito. Por un lado, en términos de quién mató a mi padre en términos reales, porque eso no se sabe. Es decir, hay una información de un pasaporte o de unos documentos de identidad que le encontraron al sicario con unos nombres, pero nunca hubo un proceso de justicia que te pudiera decir no solo quién era ese personaje, sino cuál había sido toda la cadena de producción de un asesinato, pues que tenía que ser muy planeado, porque mi padre andaba con una decena de cosas. No es de seguro que no la vayan a entrar, que esté pendiente ahí. Que sí, pero que no vayan a entrar. Bueno, que no la vaya a dejar ir, no la va a dejar ir. Correcto. Según los registros del genocidio de la Unión Patriótica, ya habían asesinado a 720 personas. A esto se sumó el 27 de febrero el asesinato en el sur de Bogotá del líder sindical Teófilo Forero. Antequera y su esposo fueron a su velorio sin saber que serían las próximas víctimas. Entonces, si las cosas ya eran tan complicadas que yo le dije a Pepín, tienes que sacar un rato, como sea, para ir al acueducto, donde trabajaba yo, y que te saques el carnet del servicio médico, para que tengas la opción médica. ¿Qué tal que te pase algo y yo qué voy a hacer? Tú no tienes ni servicio médico. Y con todo lo que está pasando, pues yo creo que tú tienes que tener el servicio médico, por lo menos el del acueducto, porque ¿yo qué hago? Entonces, en esa semana, pues, no pudimos, o sea, en el martes estuvimos en el funeral de Teófilo, todo eso, el miércoles, el viernes decidimos por la mañana ir a sacar el carnet. Ya por la tarde, yo estaba en mi oficina, trabajando común y corriente, y entró así introspectivamente una compañera de trabajo, pálida absolutamente, y yo le dije, mataron a Pepín. Y ella me dijo que sí con la cabeza. El paciente entró hace aproximadamente una hora a la jefatura de urgencias, a la unidad de cuidados intensivos, con múltiples heridas. En el aeropuerto El Dorado de Bogotá fue asesinado el líder de la Unión Patriótica, José Antequera, mientras esperaba para abordar su vuelo con destino a Barranquilla y hablaba con el expresidente liberal Ernesto Samper. Antequera recibió 28 tiros que callaron su voz de denuncia, en los que resaltaba la organización de grupos paramilitares en la época. Fue el día más doloroso de mi vida porque, es decir, el dolor de mis hijos, el dolor de que se fuera él, tan bello, de esa forma, tirado en el piso como un perro, una persona que no era capaz de pellizcar ni siquiera a otra, muerto con 27 tiros. Yo al comienzo no hacía sino pensar si le dolería mucho, si no le había dolido, eso no me dejaba dormir, que sentiría si se ahogó, si no se ahogó. Es decir, la circunstancia es espantosa, pero esa es la parte como puntual y física de las cosas. Ya después comienza otra historia, ¿no? Hay un antes de y un después de. Me senté aquí en la sala y los abracé a los dos y les dije, su papá murió, su papá lo mataron. ¿Entienden lo que es eso? Yo sé que no entienden, pero se lo voy a ir explicando todo el tiempo. Su papá lo mataron, su papá murió, vamos a ir a acompañarlo hasta que lo entierren, todo con las palabras que eran, desde el comienzo. Y así seguí con ellos desde todos los días de la vida que se habló de esa muerte, sí. Y de por qué también, porque tu papá lo matan como un delincuente en la calle. Había que explicarles que no era por eso, que era porque era un hombre luchador en un país que no admite la libertad de expresión en ese momento, ni ahora, ni admite siquiera la libertad de conciencia, ni admite el giro político que se le quería dar en ese momento al país, ni quiso admitir que se estaba creando una base de delincuencia muy aguda, que era el paramilitarismo y que ha dejado un reguero de sangre pues inolvidable en la historia. Recuerdo a mi papá como un hombre muy cariñoso, muy sonriente, también muy ausente, también una persona como, digamos que su presencia siempre fue como intermitente.
Él iba y venía, viajaba muchísimo, como yo cuento en el documental. Entonces tengo como recuerdos muy puntuales de las navidades juntos, porque a pesar de que viajaba mucho, sí había momentos específicos en los que estábamos juntos. Los cumpleaños, las navidades, siempre íbamos a Barranquilla, a la casa de mi abuela, y pasábamos juntos las navidades. Recuerdo pues, cosas que puede recordar una niña de su papá, igual que cualquier otra. Mi papá me enseñó a montar en bicicleta. Me regalaba siempre muñequitos. Algo que me gustaba mucho era que me regalaba cosas muy particulares de sus viajes. Siempre me traía muñecas. 25 años después, aún no hay nadie respondiendo ante la justicia por el asesinato de José Antequera, que se recuerda como el número 721 del genocidio contra la Unión Patriótica, caso que actualmente estudia la Corte Interamericana de Derechos Humanos.